Espero que se encuentren bastante bien en este día, tarde o noche. La siguiente recopilación que traigo es la tercera parte de experiencias personales de Bocatus. Para quienes no lo conozcan, es un escritor del canal, originario de Argentina, ha colaborado con nosotros bastante tiempo, pero apenas el año pasado decidió contarnos un par de experiencias sumamente personales. Créame que son muy interesantes y esta tercera parte se los va a demostrar. Espero que la disfruten tanto como yo la herencia conocí. Al poco tiempo de comenzar abogacía en la universidad, mi compañero alquilaba una habitación en un cerón y el protagonista de esta historia ocupaba una de tantas habitaciones de la casa. Jugando la pelota, comenzamos a tratarnos. Hernán en ese tiempo estaba avanzado en la carrera, andaba por cuarto año, si no me equivoco. Otro dato de color es que Hernán también era de Salta, como yo. Fiestas, juntadas para comer asados, trasnochadas con la Play 2, con campeonatos del Pro Evolution Soccer 6. Todo esto que cuento ayudó a que nos volvieron a ser amigos. Hernán era buen tipo, pero ya vieron. Tenía algo que no me cerraba del todo. Mi amigo quería muchas cosas, pero muchas cosas. Una vez, medio borrachos, ya vieron, ¿cuánto pones a charlar y discutir de cualquier cosa? Pregunté cuál era su sueño y me respondió que era ser millonario. ¿Qué es la envidia? Me gusta la definición de San Agustín de Hipona, la envidia es la tristeza ante el bien ajeno. Y Hernán sufría por desear tener tantas cosas. Yo voy a lograrlo, vas a ver, voy a tener todo lo que una vez dije, me dijo esa noche en que ambos estábamos tomando un minito bien entrado de la noche. El tiempo transcurrió para inicios del 2015 y Hernán, al recibirse, inmediatamente se marchó para Salta. Perdimos contacto por 2 años hasta que lo volví a ver en enero del 2017. Estaba de vacaciones, iba caminando por el centro de la ciudad. En mi cruz, Hernán, nos dimos un abrazo de buenos amigos, salió el cafecito de rigor para ponernos al tanto. Ahí me enteré de que se había especializado en derecho civil y en derecho penal, que eso sí costaba arrancar, pero ahí iba, poco a poco. Prometimos mantenernos en contacto, pero ya saben, las promesas se rompen y Hernán y yo la rompimos, nos dejamos de hablar otra vez y pasó el tiempo y cada uno hizo la suya, y sinceramente, le digo que me olvidé de él por completo. Llegó la pandemia, luego de post-pandemia, en enero del 2021, otra vez en mi provincia, caminando por el centro, me vuelvo a encontrar con Hernán. ¿Y vos, cómo te va? ¿Ya te estás por recibir? Preguntó mi amigo mientras nos sentábamos en una mesa de un café. Ahí vamos, cada vez falta menos. No te quiero decir una fecha porque pasan cosas. Si te recibes y te regresas para Salta, cuenta conmigo para despegar. No sé mucho, pero en algo te puedo ayudar. Dale, hermano, te lo agradezco desde ya. ¿Y cómo te estuvo ya el litigio? Pregunté. No hay manteca para tirar al techo, pero te da para vivir. Cada tanto salen algunos casitos y puedes morder. Bien, dijo esto y se quedó callado. Abruptamente, pasó algo. Me mandé una de las mías y la pasé feo. Hiciste quedar mal otra vez a los abogados. Algo así. Si te cuento lo que me pasó, ¿me creerías? Le creí a mi ex. Así que puedo creer en ti, amigo, creo que fue a mitad del 2018. Más o menos a mitad de julio, me llamó una señora grande para hacerme una consulta. La vieja tenía más de 80 años, estaba más sola que un loco, el marido se había muerto hace más de 20 años en un accidente de tráfico. El tipo venía manejando su auto, cruzando un semáforo, se llevó por delante una moto. El conductor del rodado menor dio una pirueta en el aire y cayó en vertical al piso. Fue tanta la fuerza del choque que el casco se partió en miles de pedacitos. El marido de Doña se acercó a ver al muchacho y en ese instante, ¡pum!, un infarto fulminante. El motociclista era su hijo, el corazón del viejo no soportó la impresión y así la señora Matilda se quedó sin su familia, sin su marido y sin su hijo. En un segundo quedó completamente sola en este mundo y en este punto de la historia entro yo. Matilda me habló para arreglar los papeles de la casa.
tras quedar sola, se acercó mucho a la iglesia, y como último acto de voluntad, después de morir, deseaba que con todas sus fuerzas la casa fuera donada a la Iglesia Católica. Me la mandé, me aproveché de la pobre vieja, nos hicimos amigos y tomé ventaja. La hice firmar unos papeles dándome poder pleno como su apoderado, redacté un testamento beneficiando a una persona de mi confianza, y con la ayuda de una escribana, hicimos una chanchada. Matilda, solo quedaba esperar que pasara el tiempo. Matilda se enfermó y, antes de morir, la fui a visitar a su casa. Como si supiera todos mis planes, me insistió una y otra vez que debía cumplir con su voluntad, que la casa sí o sí tenía que ser de la iglesia. Luego no la vi más y me tomé un mes de vacaciones. Cuando volví, me enteré de que la mujer se murió en su baño. Se resbaló y dio la cabeza con el grifo de la ducha, quedó inconsciente, pero el golpe no la mató, murió ahogada en el agua de la tina. Lo peor de todo es que, al estar sola en este mundo, Ned la extrañó y la vieja estuvo metida en el agua por 10 días. Los vecinos llamaron a la policía por el olor hediondo que inundó la cuadra. En el expediente figuraba que el cuerpo se hinchó tanto que, al momento de recogerlo, se desprendía por pedazos. ¿Te das cuenta? Casi como si fuera un péndulo. Viscoso quedó la Matilda, que en paz descanse. Me puse a saltar en una pata porque la casa era mía. Moví todos los papeles de apertura de sucesión, después de unos meses, me dieron la escritura del inmueble. Arreglé un par de cosas por aquí, por allá y me mandé a vivir ahí definitivamente. Es una historia de terror. No soportaste el cargo de conciencia. Interrumpí a Arna mientras terminaba mi café con leche. Para, ahora voy al punto. Cargo de conciencia, eso es lo de menos, amigo. Al mes de estar viviendo, comenzaron a pasar cosas raras. Ruidos a altas horas de la noche. Todo el tiempo te sentías observado. El grifo de la ducha se abría bien de madrugada. Te juro que guardaba el tapón de la bañera, pero siempre se inundaba y la tina rebalsaba, llenando de agua al sanitario. Tenía pesadillas con la Matilda, no me decía nada, solamente me miraba bien enojada, señalándome con su dedo índice. Una noche me levanté con muchas ganas de ir al baño, fui medio zombie al sanitario y al entrar veo que la bañera está al tope de agua. Pero el agua estaba bien negra, como podrida, desprendiendo un feo olor, me dije en mi mente. Ya basta, me tengo que ir de aquí lo antes posible. Y viendo que iba a rebalsar la bañera en cualquier momento, metí la mano para sacar el tapón de la tina. Con medio brazo metido en las aguas, sentí que alguien me sujetó de la muñeca y hace fuerzas para abajo, amigo. Comencé a gritar y a patalear como loco. Saqué el brazo y ahí, como estaba, me fui de ese maldito lugar. Amaneciendo, llegué a la casa de mis papás y aún así no quería dar el brazo a torcer. Comencé a maquinar. La única solución posible sería la venta del inmueble. Mentí a mis padres para quedarme unos días en su casa. Llegó la noche, me fui a dormir tranquilo y en mi mente imaginaba que el estar fuera de la morada de Matilda no iba a pasarme absolutamente nada, pero fue un grave error. Muy de madrugada, con muchas ganas de orinar, me levanté, fui al baño, y estaba en lo mío y sentí una voz horrible y cultural penetrando mis oídos. Sentí agua fría en los pies, me hiero la cabeza, la bañera estaba otra vez rebalsando. Me quedé congelado al ver asomar un rostro hinchado de las aguas negras. Un rostro horrible, pálido y con una sonrisa macabra. No recuerdo más y solo recreé la conciencia en los brazos de mamá. Ese mismo día me fui con una bruja y me dijo lo que yo ya sabía, Matilda no me iba a dejar en paz ni tampoco descansar si no daba la casa a la iglesia. En menos de una semana moví cielo y tierra para donar el inmueble y sacar mis cosas de ahí. Entendí que con los muertos no se juega. Me gustaría decir que mi amigo Hernán cambió, sin embargo, la realidad es otra, pasaron 3 años desde aquel lejano 2021. En enero del 2024 nos volvimos a encontrar esta vez no de casualidad, ya que nos contactamos adrede. Mi amigo lleva la vida de siempre, lleno de lujos, opulencia, mujeres hermosas y demás excesos.
Dejó el derecho civil y se abocó al derecho penal de lleno. Es el abogado de los capós del narcotráfico al norte de Salta, en la frontera con Bolivia. ¿Qué más puedo decir? Mi amigo es el abogado del Dr. Miguel González. Yo inicié como escritor de terror a inicios del 2015, posteando de forma seguida en la extinta página de internet aringa.net. Sin embargo, si tenemos que ser. Mis primeras publicaciones se sitúan en diciembre de 2014 en un grupo de Facebook llamado Yuyu y Paranormal. Nunca imaginé hacer esto, simplemente pasó y desde entonces no paré. Va, es una manera de decir, porque me tomo mis descansos cada cierto tiempo. Creo que de la camada de escritores de relatos de rol, sí, el menos productivo, pero ahí vamos, por ahí sacamos buenas joyitas, como es el caso de Brisa de Abril. Este hobby me llevó a conocer a muchísima gente apasionada por el esoterismo, por esa razón, a mitad del. En 2016, inicié un grupo de WhatsApp con usuarios de Taringa. Entre tantas personas que se unieron, cabe mencionar al Dr. Miguel González, el cual tiene especialidad en medicina forense y en medicina psiquiátrica. Miguel es un tipo preparado hasta el hartazgo. Se recibió de médico con 23 años e inmediatamente se unió a Médicos Sin Fronteras. Luego de esto, ingresó al ejército español. No hay que aclarar que se recorrió medio mundo por su profesión hasta que llegó a Costa Rica y se enamoró de una tica, hizo su familia y echó raíces en el Caribe, en el canal de Antonio, y en Fanpajeaje está publicada una de sus historias llamada Limbo. La historia no tiene desperdicio y se la recomiendo si desean pasar un buen rato. No obstante, aprovechando el espacio, en esta oportunidad voy a relatar 3 historias inéditas de mi amigo Dr. Miguel. Viene de una familia de una larga tradición donde todos son médicos, comenzó con su tatarabuelo y no pararon, y esto nos lo aclaró en una de esas tantas noches en que el grupo se ponía picante. Mike, esta historia no me pasó a mí, pero me la sé de memoria porque siempre la contaba como algo curioso en la vida de Petro Unilo, mi bisabuelo. Mi pariente estudió medicina y se recibió por allá de 1899. Su papá insistió en que debía quedarse con él en la ciudad, pero Petro tenía otros planes. Quería irse por 2 años a un pueblito perdido de Valencia para ganar experiencia y evitar así que la gente diga que tuvo todo de arriba. Castel de Cabres fue el destino de Pet, y en la actualidad, el pueblo cuenta con menos de 50 personas, pero en el siglo pasado supo tener más habitantes. Mi bisabuelo la tuvo difícil. Al inicio, la gente de Castel no confiaba mucho en él. Si te dolía el estómago, tenías temperatura, algún malestar en el vientre o andabas enfermo por cualquier razón, la mejor opción era ir con Acindino, el brujo del pueblo. Verán que Acindino era un tipo de unos 60 años y pico, muy activo para su edad, y a diferencia de los lugareños, a Acindino le encantaba hablar. Es más, estaba feliz de que Petro estuviera en el pueblo. Mi bisabuelo era la ayuda que tanto necesitaba para tratar a toda la gente de la zona. El brujo se sabía un montón de cosas, pero cuando se daba cuenta de que era material de la medicina, siempre obligaba a la gente a ir al consultorio de mi ascendiente. Petro era bastante escéptico, si bien amaba las creencias de los demás, particularmente no creía nada que sea externo a la razón y mucho menos en las facultades de Indino. No obstante, el viejo y mi bisabuelo se llevaron bastante bien, pasaron las tardes charlando por horas, y era otra cosa que podían realizar en un lugar sin nada que hacer. Avelina de la Cuarta era una muchacha joven, bueno, no tan joven para la época. Ya andaba por la mitad de sus 20 años, pero era una señorita muy especial, bastante enfermiza. Siempre se enfermaba, iba al consultorio de Petronilo. Tenía días en que era la mujer más feliz y dulce del mundo y otros en donde sufría ataques de ansiedad y depresión. La peor noticia que podía recibir Avelina la recibió, no podía tener hijos. La muchacha soñaba con tener una familia numerosa, con muchos hijos. Esto la devastó por completo y Avelina, en un estado de crisis, se privó de su. No soportó la idea de no poder procrear. El núcleo de esta historia que parece ser de todo menos una historia rara. Sucede en pleno velorio de la muerte. Petro y Acindino estaban charlando mientras presentaban sus respetos en la ceremonia fúnebre. Mi bisabuelo se responsabilizaba por la muerte de la muchacha hasta que el viejo brujo lo interrumpió en seco. Ya basta, hombre,
no tienes nada de culpa. Esa mujer tomó la decisión y es solamente su responsabilidad. No podías hacer nada por Avelina, era maníaco-depresiva, y si no era ahora, lo hubiera hecho más adelante. ¿Eso qué es? Sufría de una enfermedad de 12 etapas. La primera era una depresión constante, falta de ánimo, autoestima baja, soledad, desesperanza, etc., y el otro lapso de manía, donde se desequilibra con grandes ideas, un optimismo exagerado, todo esto por hechos externos que la trastornan. Avelina no soportó la idea de ser mamá y esto la llevó a privarse de su vida. ¿De dónde sacó esto? No importa de dónde, solo que eso es lo que sé. Te digo algo más, van a pasar muchos años, pero cuando la denominen como tal, te vas a dar cuenta de que tenía razón. Y esa será la señal para que sepas que te queda poco tiempo, sin embargo, no te preocupes porque vas a tener una larga vida. Era a mediados de 1910 que la psiquiatría, si bien estaba cementada como un campo de la medicina, no estaba tan reconocida y mucho menos avanzada como es actualmente. En 1958 se creó el término de enfermedades maníaco-depresivas, lo que hoy comúnmente se conoce como trastorno bipolar. La tesis más aceptada es que hay una falla orgánica de la regulación de la dopamina y la serotonina, a causa de esto se originan los cambios drásticos de humor de una. Hasta el final de su vida, Pedro nunca pudo explicar cómo una persona analfabeta que no sabía escribir ni leer le hubiera explicado sobre una enfermedad que todavía no había sido catalogada, o al menos no en esa época. Mi bisabuelo murió con 84 años en 1960. Tal como había dicho Acindino, al poco tiempo después es la señal y vas a tener una larga y próspera vida. La cruz de San Esteban es un error. Considerar que la naturaleza es débil, su fuerza es imparable cuando se desplazan rápidamente las rocas subterráneas. Debajo de la línea terrestre, produce un repentino temblor en la superficie. De esta manera destruyen todo en pocos segundos. Esto fue lo que pasó el 12 de enero de 2010 en un terremoto feroz de 7.0 en la escala de magnitud momento, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe. Terminó arrasando con aquel pequeño y pobre país caribeño. El fenómeno natural y las consecuencias, réplicas de los días posteriores, se cobraron la vida de 140,000 personas. Naciones y distintas organizaciones humanitarias inmediatamente articularon y coordinaron acciones para ayudar. España desplegó parte de su ejército en Haití y entre las filas de soldados que navegaban hacia el Caribe estaba, por supuesto, mi amigo Miguel González. El doctor no sabía que aquel país le cambiaría la perspectiva de la vida. Haití, según los estudiosos del esoterismo, es un país maldito. Maldito, porque casi la totalidad de su población está involucrada en forma directa o indirecta con la hechicería y esta no hace discriminación si eres de clase alta, media o baja, amigo. Cuando digo que todo es todos, hasta el presidente. Funcionarios de alta jerarquía practican el ocultismo, el vudú es prácticamente la religión oficial del país. Para que entiendas un poco más, el vudú haitiano es una religión híbrida, una mezcla de creencias africanistas que vinieron de los esclavos de África en la época colonial con los postulados de la francmasonería, algo bien criollo el asunto. Cuando llegamos a Haití, nadie podía creer lo que estaba pasando frente a nuestros ojos. Parecía un campo de batalla, como si hubieran tirado una bomba y todo hubiese quedado en ruinas, personas fallecidas. Por cualquier lado, miles de desaparecidos, no quedaba un solo edificio en pie. La contaminación de los cuerpos contaminaba la poca agua potable, iniciando un brote de cólera. Todo era destrucción y desolación, grupos radicales queriendo monopolizar la poca comida y agua que quedaban, el servicio sanitario colapsando, la policía no podía hacer frente a la delincuencia descontrolada, amigos. Algo que no me puedo sacar de la cabeza y que por muchas noches me produjo pesadillas fue ver a un grupo de personas despedazar un cuerpo humano por. El 15 de enero arribamos a Haití. No llegó a pasar ni siquiera una semana cuando se produjo una réplica de 6-1, todo esto produciendo grandes daños y pérdidas. Por falta de médicos, se decidió que los profesionales de la salud de los distintos contingentes unieran momentáneamente para manejar la situación. Se armaron casillas de madera para tratar de dar un servicio médico aceptable. Con mi gente, fuimos derivados a unas cabañas un tanto alejadas de las demás.
La mañana del 22 de enero llegó una mujer de unos 50 años llamada Farah. Estaba acompañada de una muchacha de nombre Anika que dijo ser su hija. La mujer estaba moribunda, la réplica del 20 destruyó lo poco que quedaba de su casa, y en medio del temblor, una viga se había desprendido del techo y la golpeó pesadamente en la cabeza. El accidente originó un coágulo de sangre en el cerebro, la cabeza se inflamó y, aun cuando intentaron hacerlo mejor, la mujer falleció a las pocas horas. La cantidad de fallecidos hizo necesaria una cremación de cuerpos a gran escala, esta era una opción y la otra es que los parientes ocuparan del entierro. Anika y Farah eran las pocas personas que practicaban el catolicismo. Años atrás se acercaron a una misión católica por hambre y necesidad y al final de cuentas se convirtieron al catolicismo. A la muchacha se le daban los idiomas, aprendió rápidamente el español de una monjita mexicana. Anika, con su peculiar acento de español, me suplicó que esperara un par de horas hasta que pudiera traer unas cosas. Inmediatamente a su regreso podíamos incinerar a su madre sin perder el tiempo. Momentos antes de marcharse, me advirtió que sí, Darlene, su hermana mayor, se presentaba con la intención de retirar el cuerpo de su madre. Me negué. Cuando uno muere, aparecen señales que la medicina se conoce como signos positivos de muerte y cuya pertenencia debe sobrepasar las 6 horas, enfriamiento corporal, división cadavérica, deshidratación. Farah poseía todas las características. Llegó la noche, saqué una sábana y tapé a la mujer por respeto, sujeté mi maletín y procedí a salir de la cabaña. Estaba cerrando con llave la puerta cuando escuché la voz de una mujer a mis espaldas. Me hablaron en francés y, a diferencia de Anika, se me dan muy malos idiomas, pero había entendido algo. Doctor, necesito el cuerpo de mi madre, sería la traducción en español. Giro mi cuerpo y observo a una mujer harapienta y muy avejentada, con mucho esfuerzo pude entender que se trataba de Darlene, la hija mayor. Apenas la vi, me dio mala espina, no sé, una mala vibra, esa persona me estaba transmitiendo una energía oscura. Por la impresión que se me generó y más por el consejo de Anika, me negué como pude. Me hizo entender que volviera al día siguiente para hablar de vuelta. Daryl me observó furiosa, refunfuñó y dijo algo que no llegué a interpretar. Me señaló con uno de sus dedos, dio media vuelta y se perdió en medio de la oscuridad. Fui hasta mi cuartito y me acosté en la cama, el cansancio y el estrés me estaban agobiando y deseaba solamente cerrar los ojos y dormir un poco. Ahí fue cuando tuve una pesadilla, estaba en un lugar oscuro y a lo lejos escuchaba a una mujer llorando desesperada. Comienzo a acercarme y arrodillada, con la cabeza agachada, se hallaba Farah, la madre de Anika. Levantaba el rostro, y entre balbuceos logré entender que estaba pidiendo ayuda. Me siento en la cama con una taquicardia tremenda y el corazón estaba latiendo como si fuera una máquina en el pecho. Nace una sensación difícil de explicarles, algo muy dentro de mí me decía que fuera hasta la cabaña hospitalaria. Agarré mis cosas sin saber por qué y voy corriendo a ver a la muerta. Entro en la cabaña, busco a Farah y no la encuentro donde la había dejado. Oigo una respiración pesada y una sensación de incertidumbre creció en mí en un rincón de la habitación. Estaba Farah en mi mente, me repetía una y otra vez que eso no podía estar pasando, era imposible porque la mujer estaba bien muerta y yo la había revisado. Sin embargo, contra toda lógica, Farah estaba parada con la mirada perdida. El terror me invadió más al observar por la pequeña ventana del cuarto Darlene, del lado de afuera. La hermana de Nike tenía una cara de tristeza, su rostro estaba empapado en lágrimas, su mirada se mantenía fija en quién había sido su madre. Farah comenzó a caminar hacia Milo, así tambaleándose. Arrastrando los pies y con los brazos caídos, la mujer parecía un títere aterrado, solo miraba como la muerta se acercaba a mí con pasos pesados. En aquel instante imaginé mil cosas, sobre todo que mi final estaba cerca. Cerré los ojos esperando lo peor. Y entonces oigo a alguien acercándose muy rápidamente, el sonido de un golpe fuerte en el piso se hizo presente y luego una seguidilla de avemarías. Anika estaba sobre el cuerpo de su madre, la muchacha lloraba mientras rezaba y empuñaba una cruz de bronce mediana en la frente de su mamá. Lentamente, los ojos de Farah se fueron cerrando hasta que dejó de moverse. Una vez que Farah quedó en calma, Anika me hizo señas para que la siguiera.
Fuimos hasta la entrada y encontramos a Darlene. Las hermanas se dijeron muchas cosas a gritos y ambas mujeres estaban llorando. Anika con su mano derecha mostraba la cruz de bronce a su hermana. Darlene, furiosa, nos miró por 3 segundos, escupió el suelo y se marchó. Entramos a la cabaña, acomodamos entre los dos el cuerpo de Farah en la cama. Anika me pidió rezar por un rato y que le acompañará hasta que salga el sol. Si llega al amanecer, todo va a estar bien. Créame que nunca estuve tan contento de ver la luz del sol. Sin perder tiempo, moví los hilos para que Farah sea una de las primeras en ser cremadas. La mujer fue incinerada por un hombre creyente, muy distinto a la persona de su nieto. Me la entregó antes de morir, haciéndome jurar que siempre la iba a llevar conmigo, ya que en algún momento la iba a necesitar. Amigos míos, hasta entonces siempre dudé de la religión, y esa cruz la llevaba conmigo solo por la promesa que le había hecho a mi abuelo al designar, no sé, la cabaña. Yo la coloqué en la puerta de madera de la entrada. Anika me supo explicar la razón de todo. Darlene, siendo una muchachita, se entregó plenamente al vodú y esto generó una fricción entre ella y su madre. Darlene se fue de casa, pero nunca del todo, cada tanto volvía a ver a su mamá. La hermana de Nike no soportaba la idea de una vida sin su madre y de alguna u otra manera querían que estuvieran juntas luz y oscuridad. Quizás esta historia no es propiamente un relato de horror, al menos no en un sentido estricto de la palabra, sin embargo, creo que es muy necesario incluirla porque esa era la anécdota de Miguel y plantea un nuevo desencadenante a la historia. Viniendo ahora que escribo sobre mi amigo doctor, me estoy convenciendo más y más de que todo está unido por medio de un hilo invisible. Hace mucho que perdí el rastro de Miguel. La última vez que hablamos fue en el 2020, en plena pandemia. Miguel me aseguraba siempre que no sabía el cómo ni el por qué había llegado donde llegó y esto, mis queridos lectores. Oyentes, es que el doctor González llegó a estar en el Vaticano, supo integrar un grupo Euquí y sus representantes respectivos. Estudió por años la demonología y la etnología. Seguramente los que somos seguidores del canal recordamos una historia impactante que se publicó hace como unos 5 años, un club lleno de pecado, un vídeo tremendo de casi 40 minutos de duración con mantener el audiovisual de una psicofonía y testimonios de primera mano. Hoy por hoy, ese vídeo se puede considerar como material de los media. Antonio, a pedido mío, lo eliminó. Y es que en torno a ese relato comenzaron a pasar cosas raras. Para empezar, el autor original del relato, Walter Enrique Quevedo, enfermó del corazón a los pocos días de la historia. El muchacho protagonista de la anécdota sufría de acoso constante a cualquier lado que fuera, además de que, después de dar a conocer la historia del club, en casa suya se iniciaron eventos raros, gritos, voces, sombras y ruidos extraños. Resumiendo, se trata de un lugar maldito, bien maldito, a causa de un pacto demoníaco por parte de los fundadores. Los dueños del club son gente con mucha plata y gente pesada. A pedido de Walter, me valida un seudónimo para repostear. El relato fue impresionante porque inmediatamente llegaron una decena de solicitudes de amistad. Era mucha la persistencia de las personas para sacar algo de información. La cosa es que comento la situación en mi grupo de WhatsApp y Miguel me habla en privado para decirme 2 cosas, 1, que borre la historia de Taringa y de la fanpage, 2, que tuviera cuidado con involucrarme con ellos. Hablando con el doctor, me confirma lo que ya sabía, pertenecía a un grupo económico que trabajaba para el Vaticano y que, si bien no podía decirme mucho, iba a revelarme algo light. Mira, Ezequiel, nosotros sabemos y catalogamos todos los puntos malditos en el mundo, estos a puertas cerradas, pero la Iglesia lleva un control y seguimiento. No preguntes y hazme caso. Y borra todo de esta historia, es gente mala y poderosa de Argentina en México. Ahora bien, ¿cómo fue que llegó Miguel a trabajar en Roma? Pues todo comienza en Haití. Luego de los hechos narrados entre Anika y Darlene, después de crimar a Farah, el doctor llevó a la muchacha y se la presentó al capellán de su ejército. El sacerdote movió cielo y tierra para lograr que la muchacha se quedara entre ellos. Anika tomó un sueño mucho antes de los eventos, ya sabía del terremoto y ya sabía que su mamá iba a fallecer. Ya sabía que su hermana, en su dolor,
intentaría mantener a su madre a toda costa en este mundo, incluso si solamente era un cuerpo vacío sin vida, y la muchacha, por último, también sabía que iba a venir mucha gente a ayudar, pero que entre toda esa gente solamente le iba a poder ayudar a un joven médico español, aunque advirtió a Miguel que antes de partir de Haití tendría que vivir algo feo, lo quiera o no. Esto no dependía de su voluntad, iba a suceder y ya. Y esa sería la primera de dos pruebas. Ven, mis queridos lectores y oyentes, todo se relaciona con todo. La última anécdota de Miguel queda para la siguiente historia. El inicio, miedo en Haití, duró más o menos hasta mitad de 2012. Nos ordenaron irnos a Costa Rica para una capacitación ahí. Conocí a una hermosa mujer, me enamoré y me correspondió. Decidí dejar todo, ya que en Costa Rica hice mi vida y mi familia. Las secuelas después del terremoto fueron atroces, un país pobre que quedó más pobre después del desastre natural. El temblor obligó, entre tantas cosas, a reglamentar y organizar el registro civil de las personas. ¿Pueden creer que hasta ese entonces no había una regulación de lo más básico de los registros en Haití? Anika fue de gran ayuda, hizo de traductor oficial para nosotros. Con el paso de los meses, notaba la muchacha interesada en mí, pero no en ese sentido que se imaginan. Sentía que la jovencita se preocupaba mucho por mí, por mi seguridad más que nada. Llegó el 2012 y Anika no se me despegaba por nada del mundo. Casi 2 meses después de mi partida de Haití, mi joven amiga, una tarde, no sé cuánto más, me abrazó muy fuerte de la nada y comenzó a llorar desconsolada. Entre sueños me dijo una y otra vez que tuvo un sueño y que la primera prueba estaba por llegar. Traté de darle calma, que no faltaba mucho para irme, que no iba a pasar nada. El hombre planea y Dios dispone. Me dijeron una vez que en abril del 2012 Naciones Unidas y UNICEF decidieron iniciar una campaña a gran escala contra el cólera. Desde el terremoto hubo varios brotes y en 2011 los casos iban creciendo en números. Todo el personal de salud disponible sería afectado a la campaña. Muchas personas se acercaban a los centros sanitarios, pero otras muchas no lo hicieron. Entonces nos obligaron a salir en búsqueda de ellos. Tabarre, una comuna del distrito de Puerto Príncipe, fue mi destino designado. Pasaron 2 años después del terremoto y las cosas seguían igual de mal, edificios destruidos, gente desaparecida, falta de agua y comida, cuerpos atrapados en los escombros. Llegué a un barrio muy miserable que no recuerdo en estos momentos. Iba con 3 médicos, 5 enfermeros y Anika, que hacía de traductora y guardaespaldas. La gente se te amontonaba encima y no te dejaba respirar prácticamente, algunos te pedían otras cosas y te metían la mano y te sacaban lo que podían. En uno de esos tantos amontonamientos, perdí de vista a la muchacha y a mis colegas. Me terminé perdiéndome entre calles y callejones, llegué a un descampado donde solo había una casa en pie, bien pintada y cuidada. Era muy curioso, y todo a su alrededor estaba destruido. Me habían robado el celular momentos antes, no tenía dinero y me acerqué hasta la casa. Antes de tocar la puerta, ésta se abrió y, parada frente a mí, estaba Darlene. La mujer me miró sorprendida, y sin dejarme hablar, comenzó a hacer señas, dándome a entender que no era bienvenido en ese lugar, que me fuera y que lo hiciera rápido. No pude reaccionar y el viejo anciano salió al paso y me obligó a ingresar. Logré entender que alguien necesitaba mi ayuda. Como médico, pasamos a un cuarto trasero y Darla me sujetó del brazo, haciendo fuerza para evitar que siguiera caminando, y en ese momento un hombre grande golpeó su cara. Reaccioné para defender a la mujer y el sujeto, a los empujones, me llevó hasta el cuarto. Adentro había 5 personas alrededor de una pequeña hoguera. Pasó el viejo y sonó los C. El hombre grande, después de cerrar la puerta, hizo lo mismo. Las señas comprendí. ¿Qué debía hacer? Lo mismo, me senté y todos comenzaron a decir algo en voz baja, murmurando. El fuego de la pequeña se extendió hasta el techo por 3 segundos, cuando se normalizó, desde el fuego salió un tipo encorvado con la piel negra, no como la piel de las personas de color, sino que realmente era negra como un agujero negro y su rostro carecía de vida.
Estaba totalmente calvo y no tenía ojos, solamente cuencas vacías oscuras. Era complicado de explicar, pero mi mente me decía que no era humano lo que se hallaba parado enfrente de mí. El viejo se sacudió y se sentó de frente con las piernas cruzadas. Me miró por un minuto y habló en un perfecto español: Miguel, ¿cómo estás? Están pasando muchas cosas en tu cabeza, ¿no? ¿Quién eres? Apenas pude responder con una voz temblorosa: tú te robaste algo que era mío, ¿ahora qué vamos a hacer, pequeño ladrón? Esa mujer era mí. Gritó el hombre de negro. Comprendí e imaginé que todo se relacionaba con Darlene y Farah, la primera prueba. Dios, se me escapó de los labios, apenas muy bajito. Dios no está aquí, respondió el tipo mirándome. Atentamente, la primera prueba, Miguel, sigues pensando muchas cosas en esa cabeza estúpida que posees. Tú crees que no sé qué es ese falso hipócrita sentimiento de compasión. No te van a dar gloria al de ayudar a los demás. ¿Acaso no te sientes importante socorriendo a los demás? Ahora hablas de aquel que no nombro, si nunca te importó. No, no. Apenas respondí sin saber qué, maldecir la primera prueba: mentiras, mentiras. Mientras hablamos sobre él, ahora entiendes por qué no te ayuda. Pero yo te puedo ayudar, si tú quieres. No, la primera prueba, no miento. Que estaba aterrado y el corazón estaba muy acelerado con mi mano derecha y me tocaba el pecho para presionar con fuerza la cruz que me había dado mi abuelo, y créame que desde ese episodio con Farah la llevaba colgada siempre. En ese instante escuché voces conocidas. Anika estaba gritando mi nombre con mis colegas. Esa cosa, el tipo ese, me miró desafiante, sonrió y lo desapareció frente a mis ojos. Darlene fue a buscar a su hermana Yana, que inmediatamente fue a avisar al capellán, y sin perder el tiempo, se organizó un escuadrón de. En la búsqueda, en el informe figura que esta gente me secuestró para tratar de sacar algo de dinero y comida al ejército. No estuvieron detenidos mucho tiempo, a 5 meses del hecho salieron en libertad, y es que tampoco había lugar para recluir ni alimento. Darlene nos acompaña al campamento y no se quedó mucho tiempo, aseguraba que se debía ir a otro lugar para estar segura. Anik y Darlene se despidieron con un abrazo muy sentido un viernes bien temprano. Ambas hermanas sabían perfectamente que nunca más iban a volver a ver a Aike. Se hizo querer con el capellán y él. El cura logró llevarla a España para que comience una nueva vida. No obstante, esto que detalló ocurrió en 2014. Hasta entonces, la joven se había quedado. No la volví a ver, pero mantenemos contacto por redes sociales, quizás, para cuando vuelva a España, me haga tiempo para visitarla. Anaika supo explicarle que su hermana fue la que más me ayudó. De no ser por ella, nunca me hubieran encontrado. Darlene comprendió que haber cremado a su madre y haberle impedido que la mantuviera en este mundo fue lo mejor. Su madre iba a estar destinada con eso que vi en la. Así comenzó la historia del doctor. El mismo capellán del ejército es quien lo padrina en Roma para que fuera a estudiar después solito y se fue ganando su lugar. Me gustaría decir que hay más historias de Mike, pero no las hay, no llegó a contarme más de estas historias. Limbo se llama el vídeo de 2 de sus historias. Miguel y yo perdimos contacto en abril del 2020, allá por plena pandemia, nos avisó por WhatsApp que se tomaría un tiempo para enfocarse en su esposa y su hija. Mi amigo había sido diagnosticado de cáncer estomacal. La segunda prueba. No lo sé. Solo espero que se encuentre bien. Tanto hablar de mi grupo de WhatsApp que me dan ganas de volver. Ahora, cuando consiga un celular, volveré a mandar mensaje para que me agreguen. Quién sabe, quizás haya nuevos miembros interesantes. La terna estudiante. Antes de iniciar la historia, debemos conocer un poco al protagonista. En los relatos de Mike González mencioné que es un grupo de WhatsApp, pues para moderar al grupo seleccioné gente de confianza para la administración. Alberto Ceballos fue un moderador de oro, Beto fue uno de los primeros taringueros en seguirme y leer cada una de mis historias al momento de publicarlas en Taringa. Qué buena época la del 2015. No voy a caer en el pecado de imaginar que el pasado fue mejor, vivo el presente y ahora solo me trae nostalgia aquellos recuerdos.
Bueno, retomando, si no divago y no es el punto, Beto es un apasionado de lo paranormal, su papá fue abogado de renombre y, además, un loco de las investigaciones sobrenaturales. La copa, espiritismo, cardianismo, chamanismo, curanderismo, investigó y leyó cada uno de estos y esta afición fue heredada por mi amigo Beto. Alberto es ingeniero civil, pero no fue su primera opción, una violencia simbólica familiar lo obligó por cuenta propia a estudiar derecho. Hizo 3 años y se dio cuenta de que eso no era lo suyo y que nunca lo iba a hacer. Se armó de valor, enfrentó a su papá y se cambió de ingeniería, y es en la propia Universidad de Quito donde el ingeniero Ceballos tuvo un encuentro paranormal. Mi historia no es extensa. Pero sí tiene todos los condimentos de una historia de terror. Es cortita pero potente. Como dicen los amigos argentinos, en la universidad había un recinto ambientado y temático, como si fuera un tribunal de justicia. En la corte se llevaba a cabo la práctica forense de los estudiantes. En las materias de los derechos procesales, simulaban juicios, audiencias civiles, penales, comerciales o laborales. Era como un foro griego, al centro, los puestos de los jueces, fiscales y querella, y en media luna, un montón de pupitres para los alumnos se acercaban a los exámenes finales del segundo semestre y el derecho procesal era la materia que más me costaba comprender. Súmenle que el examen final era un acting de una supuesta escena donde el alumno debía explicar conceptos y postulados. Decidí dedicar mis ratos libres, cuando estuviera desocupada, a ir a la corte a practicar y ensayar mi examen. No era la única que pensó en hacer lo mismo, había grupitos que ensayaban sus exposiciones y alguno que otro aislado como yo en la corte. En el aula, una tarde de mucho calor, comenzó. Al hablar con una jovencita, la muchachita, sin mentirle, se sabía de pe a pa la materia entera en menos de una semana. Era su costumbre encontrarla por las tardes en la corte. Esta chica me hablaba como cualquier otra chica de unos 20 años, aseguraba llamarse Marta y que le faltaba muy poquito para recibirse de abogada. Marta daba buenos consejos de la materia, actitudes y postura a la hora de argumentar. Rendí, aprobé, me rebelé y, por fin, me cambié de carrera en la misma universidad, pero en otra facultad. Transcurrió un año o año y medio, fui becado e ingresé en la pasantía de administración. En todos los lugares hay secretos, pocos o muchos, que nunca salen a la luz, y la universidad no estaba exenta de ellos. Una tarde, un grupo de chicos se acercó hasta mi oficina para exigir que fueran exhibidas las cámaras de seguridad de la corte. El recinto debía tener una cámara al centro del aula para grabar las actuaciones, más que nada para hacer guías en el futuro de los demás alumnos, sin embargo, no te la daban de buena. Primera, el titular de la cátedra tenía que solicitar las cintas por nota de por medio, sin embargo, los chicos no querían llevarse las cintas, solamente querían verificar un minuto de la cinta y ya. Los jóvenes aseguraban que estuvieron hablando con una chica por unos días, que la muchacha amablemente los guiaba con los contenidos de la materia y, una buena tarde, en medio de los ensayos, la jovencita se esfumó delante de ellos, se había desvanecido como por arte de magia. Víctor Hugo era un cuarentón que parecía de 30, un bohemio trabajando como. El personal no docente en la casa de altos estudios era bien dado para hablar y conversar, nunca había silencios incómodos con él. En otras palabras, era un tipo que te sabía entrar por un lado y por otro. Víctor Hugo se comenzó a reír y preguntó retóricamente, ¿ya se les apareció la Martita? No esperó respuestas. Y así rápido los despachó a su casa. Había cinta de vídeos y había una nota del profesor cortita y el pie, Marta, 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 mi Marta, la chica que me ayudó sin decir nada. A los pocos días me fui a la corte, había mucha nostalgia en el pecho, ese sentimiento se evaporó al ver a Mata en uno de los pupitres. Saludos de rigor, charlamos un rato en el centro del aula, y en un parpadeo, Marta desapareció. Les juro que desapareció delante de mis ojos. Quedé duro, como una piedra. Lo primero que hago cuando me responde el cuerpo es salir corriendo de ahí, luego agitado a mi cubículo administrativo, y me voy directamente con Víctor Hugo a exigir las cámaras de la corte. En la cinta de vídeo se ve claramente a 2 personas, una soy yo y la otra es Marta. Escaso. Medio metro de distancia y pum,
de un segundo a otro estaba solo parado en medio del aula. Víctor me obligó a sentarme en una silla y me trajo un vaso de agua con azúcar para la presión. La Martita no es mala, anda atrapada desde hace años y no se puede ir. Esa chica se enfermó feo, de un día para otro se desmayaba cada 2 por 3. La familia la llevó al hospital y ahí se descubrió que tenía un tumor en el cerebro. No fue un buen diagnóstico, murió a los 2 meses y al poco tiempo se le comenzó a ver dónde la viste y esto pasó hace más de 20 años. Otra vez la cinta. Apagué la consola y me marché a casa a contarle a mi papá el mensaje de WhatsApp, que es la selección de fútbol para Argentina. Simplemente, lo es todo. Ya sé que muchos dirán que hay cosas más importantes que el deporte y es cierto, pero entiendan, Argentina es un país con muchos problemas. Saltamos de una crisis a otra y parece que nunca hay escapatoria. Es complicado de explicar, pero con cada logro de la selección es como una pequeña victoria, no solamente del equipo de fútbol, sino de la nación en su conjunto. Totalidad. Aún recuerdo el Mundial de Qatar de 2022, cada partido, cada juntada, la alegría que se sentía en el ambiente, todos contentos, alegres. No sé, ver alegre a tu pueblo es una cosa de locos, se te infla el pecho de una sensación bonita. Simplemente no lo entenderían si no lo viven. La Escaloneta hizo historia, pero fue un proceso largo desde aquel 2018 cuando Scaloni se inicia en un nuevo proceso. La pasó negro el equipo, sin trofeos y con sequías desde hace muchos años, siempre es más oscuro antes del amanecer. Se aguantó y vinieron los triunfos, Copa América, Finalísima y Copa del Mundo. En fin, vamos para el invierno del 2019, final de Perú y Brasil, si no mal recuerdo. Era domingo 8 de julio en la noche. Tito, John, Facultad, mi hermano Gonzalo y yo estábamos sentados en la mesa de la casa mirando la final de la Copa América, con un vino tinto cortado con Coca-Cola, pan y una picada de fiambres para acompañar el partido. Por entonces ya había saltado desde Taringa a Facebook desde el 2017 que iniciaron la dupla, en ese tiempo era muy reticente a decir que era escritor y que Avocat era mi seudónimo, aún lo soy, pero no tanto como antes. Esa época era mi apogeo con ciertos mensajes con relatos, algunos te tiraban la historia así, no más, bien cruda, y otras personas eran más reservadas y preferían un diálogo más personal. Por lo dicho, decidí revivir un viejo celular que tenía a mi poder, compré un chip y establecí un WhatsApp solamente para las historias de terror. En otras palabras, tenía 2 celulares, uno de uso personal y otro para relatos. Mientras mirábamos la final, yo estaba hablando con una chica del sur de Argentina sobre un hecho puntual que pasaba en su casa, un perro y una serie de hechos extraños que comenzaban a suceder luego de que el animal fuera adoptado en su casa. Paralelamente, hablaba con el genio de los vídeos de terror, mi querido Antonio, sobre lo buena que estaba la historia de la chica, cuestión que en un momento me llega un mensaje de celular de las historias de terror, una simple palabra seca, hola. El mensaje provenía de mi celular personal. Me estaban haciendo una broma, me dije por dentro, imaginando que uno de mis amigos agarró el celular y mandó un mensaje, pero eso era imposible porque ambos dispositivos estaban sobre la mesa. Al ratito, otro mensaje más, no vas a responder. Ahí sí se me dio curiosidad y cosita, agarré el celular, lo miré, de vuelta, el mensaje venía de mi teléfono personal. Revisé y no había mensaje de salida. Bastante raro. No hablo con mis amigos de lo que estaba pasando, y en ese instante, otro mensaje, no paso a responder. Ahí están Facundo, Ramón, Gonzalo, Jonathan y tú. Recién entonces mis compañeros y mi hermano me creyeron. Gonzalo agarró el celular y mandó un audio insultando. Inmediatamente llegó un mensaje de respuesta, realmente no se entendía nada, solamente en caracteres sin sentido ni cesión. Apagué el celular, saqué el chip, lo reinicié de fábrica y me puse a ver el partido. Cosas que pasan, no sentí miedo porque estaba acompañado, pero sí me parecía raro, así que, por si las moscas, no lo iba a usar más. Aquel celular perteneció en su tiempo a mi hermano Cristian y siempre había pasado algo extraño cada tanto con el dispositivo, algunas veces llamaban y
Atendía a un hombre enojado con una voz gruesa al preguntar por mi hermano. Él respondía que no conocía ningún cristiano y que dejaran de molestarlo. En el historial nunca figuraba que se haya atendido a alguien. Si una llamada hubiera entrado, esta historia se la conté apenas sucedida. Antonio quizás se acuerde de ella o quizás no, pero se la conté. Recuerdo que habíamos quedado en sacarle capturas a la pantalla y hacer un vídeo chiquito con la anécdota, pero soy miedoso y no me gusta atentar a nada, no lo hice y ahora. Después de 5 años estamos escribiendo la historia. Ven, te digo que soy el escritor menos productivo, tarde pero seguro, y puede que no sea una historia de terror, sino algo extraño y curioso más que otra cosa. No obstante, la siguiente historia está relacionada con celulares y lo es, sin embargo, Serine, para otro costal. Randan, si hacen un poco de esfuerzo, recordarán que no hace mucho, en época de pandemia, la aplicación de Randonáutica tuvo su auge, una aplicación sencilla en la cual recibías unas coordenadas aleatorias. Un radio de tu ubicación. La idea era que fueras a explorar y encontrabas algo, no precisabas exactamente qué cosa, pero algo ibas a encontrar. Algunos dicen que encontrarás según lo que tengas en la mente al momento de usar la aplicación. Pandemia por COVID, qué cosa de locos, ¿no? No, no comenzó en Oriente, se extendió a Europa y solo en cuestión de tiempo llegó a América. Arribó por estas latitudes y trajo restricciones ambulatorias y nuevas políticas de salubridad. Argentina no fue la excepción y dictó la cuarentena. Gonzalo es mi hermano menor, el más chico de los 3. Estudia Derecho. Aunque es zurdo, como dice él, nos llevamos una diferencia de 7 años. Nos hicimos muy cercanos con la convivencia en La Rioja y esto se reforzó cuando Cristian se recibió de médico y regresó a Salta. Conocí a muchos amigos por él, así llegué a conocer, entre tantos, a Mateo y a Rodolfo y a su novia Estela. No voy a aburrir contando lo que fue pasar encerrado los primeros meses de 2020, la cosa pasa por otro lado. A mitad de macho, Gisia me dice, probar la randonáutica. No tenía otra cosa que hacer y, algo aburrido de estudiar, jugar a la Play y no ser otra cosa terminé aceptando una tarde fría de invierno sacamos de la moto y fuimos hasta la ubicación que marcaba la aplicación si esperaban que contara que tuvimos un hecho raro lamento decirles de que no fue así Randonáutica nos mandó a 5 cuadras de nuestro departamento una casa abandonada de hace años empapelada con afiches y carteles de políticos Saturno no era otra cosa que la casa de Silvia la protagonista de uno de mis relatos más impactantes que publiqué tiempo atrás. Paranoia ahora nos adelantamos un par de meses a noviembre del 2020 se atenuaron las restricciones seguía viendo pero era más leves hace rato con mi hermano íbamos a las fiestas clandestinas así también terminábamos. Los dos, como 3 o 4 veces que nos contagiamos de COVID ese año, un sábado por la noche, después de estudiar tanto, le mando un mensaje a mi hermano para ver qué estaba haciendo. Gonzalo me responde que caiga en la casa de un vecino. Allí estaban varios chicos de la universidad tomando y escuchando música. Un baño, perfume de rigor y a la clandestina. Llego y estaban varios conocidos, entre ellos Rodolfo y Estela. Saludos por acá, por allá y a platicar. Pasan las horas y quedamos muy poquitos, algo más íntimo y de la nada. Salen las anécdotas de terror. Gonzalo sacó a relucir que escribía historias y de pronto me pidieron que contara algunas. Rodolfo y Estela me prestaban mucha atención. Pasada una hora, los chicos se fueron a comprar más bebidas, Rodolfo era el único con vehículo. Nos quedamos Gonzalo, Estel y yo. Estel preguntó si no había alguna historia relacionada con la náutica. Mi hermano narró lo que habíamos hecho y entonces Estela, como si hubiera esperado todo ese tiempo para contar su historia, comenzó a hablar, miren, chicos, yo cuento esto y espero que me crean y no se rían, quedamos muy expuestos cuando pasó y hasta ahora no hay explicación para lo de esa noche. Como ustedes, nos quedamos atrapados en La Rioja, las primeras semanas era soportable estar en casa, pero cuando se cumplió el mes era imposible. No sabíamos que ustedes estaban aquí, si no, nos hubiéramos juntado más antes. Mateo se quiso volver con su familia, pero la cuarentena lo agarró y se tuvo que quedar como estaba, solo, y es muy amigo de mi novio. Comenzamos a compartir cosas, almuerzos, cenas, mates, paseos, una relación de 2.
Se dio de tres al liberarse un poco las restricciones. Hace como un mes, a finales de agosto, Mateo nos dice que probemos con Náutica. Rodolfo se prendió de una y yo como que me hice la difícil, pero me termina convenciendo. Salimos una noche como a las 8, la aplicación nos enviaba al tique a una ubicación random, pasada el túnel que va en casta. Bajamos por un camino de tierra hasta el dique. Mi novia apagó las luces y bajó primero del auto, luego lo hizo Mateo y después yo. Nos quedamos charlando un ratito, mirando el agua. Estaba todo oscuro y la luna estaba tapada por grandes nubes, estábamos justo en el lugar que nos marcaba el teléfono, pero no había nada. Mateo prendió un cigarrillo, lo fumó rápido y lo tiró al piso. En eso vemos que viene un vehículo en dirección nuestra por un camino alterno a como llegamos, se estaciona muy cerquita de nosotros, como a 2 metros. Se apagan las luces del automóvil y baja un muchacho, luego otro, y finalmente solo una chica. En ese instante, las nubes que tapaban la luna se fueron y la luz de la luna iluminó la noche. Mateo comenzó a caminar hacia atrás muy lento, sin dejar de mirar frente al auto, y se subió en un segundo. Rodolfo tomó de mi mano con fuerza, reaccioné. Caminamos lento, muy despacio hacia atrás, sin dejar de mirar hacia adelante. Yo quedé estupefacto observando. El muchacho que bajó después del conductor prendió un cigarrillo, lo fumó rápido y lo tiró al piso. Éramos nosotros, chicos, se trataba de nosotros. Era el mismo auto, las mismas caras, la ropa idéntica, todo era un calco, salvo la secuencia, era como si estuvieran en un delay, en un desfase del tiempo, ¿me entienden? Fue lo más loco que pasó en nuestra vida. Rodolfo estaba tan mal que se le cayó la llave del auto como 5 veces. Temblaba del miedo, del nerviosismo, de las dos cosas a la vez. Yo miraba atenta por la ventana y los otros no parecían darse cuenta de nosotros. Estaban platicando de lo más tranquilo. Mateo, asustado, nos preguntó si los habíamos escuchado. Tiene la misma voz que nosotros. Rodolfo por fin encendió el auto, prendió las luces y salimos de ahí. ¿Saben lo loco que fue verlos bien con las luces del vehículo? Ellos, como si nada, como si nunca nos. Si hubieran visto, justo llegaron los chicos con las bebidas y Estel pareció estar nerviosa. De haber recordado todo lo que nos contó, se mandó un shot de vodka y no volvió a tocar el tema. Ya nada interesante pasó esa noche, amaneció y cada quien se fue a su casa. Borrachos, estábamos muertos de hambre y decidimos cocinar un guiso a las 7 de la mañana. Con Gonzalo en la mesa, mientras desayunábamos entre comillas, nos pusimos a hablar del tema. Con mi hermano concluimos que era una historia digna de ser escrita por abogados. Yo publiqué mi primer libro y si fuera cierto, por allá del año 2019, una obra que salió de la nada y vio la luz. Ahora que lo pienso detenidamente, quizás afloje un poco la escritura porque ya no tengo un objetivo, una motivación para seguir haciendo esto. No sé, creo que hice todo lo que me propuse. ¿Y ahora qué queda? Pues bien, vamos al relato, que para eso estamos aquí. Después de publicar el libro, yo mismo comencé a venderlo, sin librerías, sin comercios, puras redes sociales. Para ofrecer mi obra personalmente, puedo decir con orgullo que vendí todos los ejemplares. Solo queda una copia en mi biblioteca. Entre tantos comparadores, uno de ellos me comentó la siguiente historia justo después de comprar un ejemplar y leerlo. El doctor Escalante fue mi profesor en la materia de Derecho Civil, V. Quintolia Sucesiones. Un tipo que andaba llegando a los 50 años, un hombre de origen humilde, muy trabajador. Estudió después de los 30 en la universidad. Se recibió ya a base de trabajo duro. Llegó donde estaba un buen tipo, no hay nada más que decir. Una tarde de agosto, después de rendir el parcial de la materia, lo interrumpí en el pasillo y le ofrecí mi libro. Hagamos una cosa, muchacho, me dijo el profesor. Dígame, maestro. Me llevo el libro y en una semana nos volvemos a ver. Si me gusta lo que escribiste, te doy el doble de lo que vale y me lo autografías, pero si no me gusta, te lo devuelvo y no hay plata de por medio. ¿Qué dices? Listo, no se diga más.
La otra semana nos vemos en clases. Así me gusta, cortita y al pie. Al buen entendedor, pocas. Pasó la semana y yo otra vez estaba en la misma aula escuchando la clase de la materia. Se terminó el dictado y Escalante me hizo saber que lo espere en el pasillo luego de evacuar consultas. Algunos de mis compañeros, el profesor se me acercó. Está bueno el libro, me gustó mucho. Aquí está la plata y no te olvides de la firma. Tratos son tratos. Yo estaba seguro de que le iba a gustar. Respondí mientras agarraba una lapicera para escribir algo. ¿Cómo fue que largaste? Me pasó esto y aquello. Si quieren refrescar la memoria, vean el primero. Vídeo donde relato mis orígenes. Tú sabes que tengo una historia para contarte, capaz te va a servir más adelante. No tengo problema con que prenda la grabadora del celular. No, para nada. ¿Tú fumas? Sí, vamos a la cantina a tomar un café y a fumar un pucho. El profesor y yo caminamos por un largo pasillo hasta llegar a la cantina de la universidad. Nos sentamos en una mesita al aire libre, pedimos al mozo 2 lagrimitas dobles y un cenicero, prendimos un cigarro cada uno, después de un par de secas, tocó el tema de la historia de P.I.B. No la tuve fácil, papá. Murió cuando era jovencito, al ser mayor de todos los hermanos, me hice el hombre de la casa, la fuerza. Yo estoy convencido de que las situaciones difíciles forjan el carácter del hombre y por eso soy tan trabajador. Lo que te voy a contar no le pasó a un ido amigo pariente, yo lo viví. Yo soy el actor principal de la historia. Para ponerte en contexto, nací en Villa Unión, un pueblo muy cerca del límite con la provincia de Córdoba. No había mucho trabajo en la zona, yo no agarraba lo que sea para tener unos pesos después de. Haciendo miles de cosas, terminé como taxista. Un auto viejito, Renado Fuego con sus años y con sus batallas, que era mi caballito de un domingo de primavera. Me sale un viajecito desde Villa Unión hasta Cruz del Eje. Había que ir a dejar a un pasajero hasta la casa de sus familiares. Lindo viaje, medio largo, pero bien pagado. El viaje de ida fue lo más tranquilo, no hubo contratiempos en la ruta. El clima estaba medio áspero, con nubes negras y cargadas, lo que te decía que venía una tormenta de aquellas, y si no apresurabas el paso, ibas a quedarte atrapado en medio de ella. Llegamos al destino pasando el mediodía, cargué gasolina y de vuelta a la ruta. Iba por la mitad del camino cuando le da una lluvia con todo, era imposible de manejar. El auto no tenía tracción en el pavimento, no sé si las cubiertas estaban muy gastadas o el agua impedía que los neumáticos hicieran tracción en el piso. La cosa es que ya era imposible seguir viajando por la ruta. Maniobré el auto y me puse en la banquina. A la par había un montón de árboles frondosos que servían de escudo contra la lluvia. Todavía era tarde y es hora de que te des cuenta de lo siguiente, en cierto momento fijé la mirada en los árboles porque algo comenzó a llamar mi atención. Era una manta como una sábana blanca que ondeaba en la copa de los árboles. La sábana comenzó a desplegarse hasta la rama del árbol, hasta tocar el suelo, y entonces tragué saliva, intenté darle arranque al auto y el vehículo no quería encender. Lo que creía que era una sábana no lo era otra cosa, no sé, pero era como si le hubieran quitado la espina vertebral a una persona y solo quedará su piel, era un pedazo de plastilina algo viscoso y sin forma. Tenía toda la cara, manos y pies, pero no había forma a la vez porque era solamente una piel estirada. Esta cayó al piso y comenzó a arrastrarse en el suelo mientras gritaba bien feo. Encendí el auto y me fui de ahí sin importarme nada. Cuando llegué a la casa, me pegué un baño, comí muy poco y me fui a dormir. Con los días se me fue pasando el susto y estaba más tranquilo, pero no dejaba de pensar en aquello. Otra vez me sale el viajecito a Cruz del Eje, manejo hasta la altura. Donde estacioné cuando llovía, encuentro los árboles y bajo a revisar y encuentro una cruz memorial. Decía que una chica muy jovencita se había colgado de las ramas. Retomé el viaje, aprovechando una parada para comer y cargar gasolina, pregunté a los lugareños por la finadita. Tomé conocimiento entonces de la historia triste de la larga, se colgó de la rama de un árbol en época de la primavera.
La copa de los árboles era tan frondosa que nadie se dio cuenta de su muerte. El calor de la primavera y la gravedad hicieronlo. El cuerpo se descompuso muy rápidamente, los fluidos se fueron para abajo. Cuando la encontraron, sus extremidades, su torso, los brazos y las piernas se habían estirado tanto que casi llegaban al piso. La llamaban la larga por lo largo de su cuerpo. Ahora lo entiendes, paranoia. El primer contacto en el ya lejano 2017 fue que entabló una relación. ¿Quieren saber cómo llegó hasta ahí? Pues hay un actor secundario, Eduardo Liñán. Yo lo leía desde 2016 en una página homónima, la mía, El Rincón del Mal Tuerto con Tarde. Mientras jugaba la Play 4, Eduardo compartió un Zelda en su página y ahí llegué por primera vez. Soy escritor y dejo unos escritos para que veas mi material y, si te parece, hemos de hacer unos vídeos con ellos. Ya estaban Eduardo y Álvaro Ramos, yo fui el tercer escritor en sumarse a las filas. En 7 años, el canal creció un montón y la gente que está detrás del mismo también son muchos. Antonio y yo tirábamos y sacábamos un montón de historias buenas, Amor Eterno, Amor Sin Límites, El Último Deseo y Prisa de Abril. No obstante, el primer hit que nace de esta dupla argentino-mexicana fue uno que titulé Paranoia, un relato que fue en el canal el 1 de enero del 2018. Mi primer contacto con Silvia y los hechos que vivió me hizo recordar los eventos de los niños del ILF. Si están desconcertados, recomiendo que vayan a refrescar la memoria y escuchen el relato mencionado porque ahora todo se relaciona con aquel escrito. 83 años, y cada tanto, las ideas que hilaba se perdían y eran inconexas. Necesitaba ayuda a toda hora para caminar y hacer las cosas más simples y sencillas. Ben, sin embargo, el tipo era. Conocía Solía de casi en casi. Gracias, estaba con Miguel, porque cada vez faltaba menos para conocer al padre. ¿Qué loco sacerdote creen? Ya estaba un poco alejado de la iglesia y la misa con Gonzalo y Cristian, no obstante, ya no participaba tanto como antes. La madre María Elena se había ido a Brasil y los hermanos misioneros habían vuelto a su Chile natal. El grupo de la juventud se disolvió y ya nadie se volvió a juntar, solo quedaban las hermanas monjitas, pero ante Dios, María Elena, la nueva madre, solo se especializó en reuniones de chicas. Una tarde, después de la misa, me quedé sentado en una banca de la capilla, esperando a que terminara de confesar a una mujer adulta. Mientras estaba en la dulce espera, se acercó a Javier, el muchacho que ayudaba al viejo cura. Javier era seminarista, después de muchas idas y vueltas, fue designado como el cuidador del sacerdote, un trabajo que parecía simple, pero muy complejo a la vez. Dime, Javier, ¿cómo viene la mano con la vida religiosa? Es linda, pero tiene sus cosas, respondió mientras miraba al piso, suspiró. Está pesado, es complicado cuidar al padre, bastante, pero no es lo que te imaginas, sino que es muy complicado lo que pasa alrededor suyo. Javier me comentó que en torno al viejo cura siempre pasaban cosas raras, que los cuidadores, ya sea un enfermero o un acompañante, no soportaban muchos días, a lo sumo 3 o 4 y renunciaban, aun cuando la paga era buena. Pasaron un sinfín de personas y las autoridades de la diócesis, cansadas de las renuncias, habían decidido mandar a uno de los suyos para cuidarlo. Javier era la persona designada. ¿Qué pasa? La gente dice que ve sombras, cosas que no deberían existir, ruidos, muchos ruidos, en especial de un perro ladrando y llorando por ratos. ¿Y tú llegaste a ver algo? 2 cosas. La primera vez que lo vi, tomó la forma de la Virgen. Era una noche oscura y fría. Entonces los dos vivíamos en la iglesia a cargo del padre. Voy hasta el altar a fijarme si todo estaba cerrado y entonces caí en cuenta que ya no estaba la estatua de la Virgen en su lugar, las luces titilaron y entonces la vi. Estaba parada a unos pocos metros, ¿cómo era? Era como si fuera de carne y hueso, pero aun cuando tenía la cara más angelical del mundo, te daba miedo. Salí corriendo del lugar y volvimos con el padre. La estatua de la Virgen estaba en el piso, entre los dos paramos la imagen. El padre comenzó a rezar y a pedirme que hiciera lo mismo y vieron algo más, algo del tamaño de una persona, pero bastante oscuro. Esa persona comenzó a moverlas
Manos como si fuera a volar. Se oía un aleteo pesado y un cacareo grave. El padre rezó fuerte y eso se perdió en la oscuridad. Caminamos hasta el lugar donde vimos esa cosa, en el piso hallamos un montón de plumas de color negro. Estaba por preguntar más al respecto, pero justo salió la mujer que estaba confesándose. Mira, Javier, me hizo señas para que vaya con el padre. Pasar paranoia. Génesis, a la edad de 14 años leí mi primera novela de terror contemporáneo, Aquí vive el horror de Anson J. El libro, dentro de sus páginas, narra los hechos acontecidos en una casa. Situado en el 112 de Ocean Avenue, Ronald D. Feo acaba con su familia. Al poco tiempo de esto, los Lutz adquieren la propiedad y van a vivir a la morada sin saber qué había pasado. La obra de Anson detalla la precisión de los hechos sobrenaturales que padecen los Lutz en su estadía en la casa de Amityville. Es una manera de decir que fue la primera novela contemporánea, ya que venía de una larga lista de clásicas de terror como Drácula, Frankenstein, El Moho, El retrato de Dorian Gray, etc. Si uno quiere ser escritor, como base debe ser lector. Empedernido es la única manera, no obstante, el primer libro que leí por completo a la tierna edad de 6 años fue la Biblia. No lo leí como lectura religiosa, sino como libro grande con muchos cuentos. Cuando llegué a la parte del Apocalipsis, me voló la cabeza la lucha entre el bien y el mal, miles de metáforas, descripciones de la bestia, de los ángeles. Esto me dejó marcado, creo. Entonces, esa es la razón principal por la que me encanta escribir hechos referidos a la demonología, a las posesiones demoníacas y a la lucha entre el bien y el mal, y precisamente esta historia es una de ellas. Después de dejar a Javier en las bancas, caminaste detrás del altar por un largo pasillo que conectaba los distintos ambientes. En una de esas habitaciones solía dar catequesis la Madre María Elena. Llegué a donde estaba el padre y me senté y comenzamos a platicar. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Dime, muchacho, ¿qué te trae por aquí? No voy a dar detalles de todos mis pecados. Nos adelantaremos unos 15 minutos. ¿Dónde está lo bueno, padre? Si no le parece respetuoso, me encantaría saber. Su historia, precisamente, yo fui catequista en esta capilla con una monjita y nos pasó algo en esta catedral. ¿De verdad quieres saberlo? Sí, respondí mientras afinaba mis sentidos y preparaba la grabadora dura del teléfono. Nací en 1933 en Guadacolol, un pueblito del interior de la provincia. A diferencia de otros que sintieron el llamado desde muy pequeños, mi llamado fue de grande, cuando tenía 21 años. Ahí fue cuando Dios tocó las puertas. Mi vida se estaba apagando. Lo siento, pero estoy tranquilo, voy a seguir hasta que se extinga mi alma. Ordenado en 1962, cuando cumplí los 50 años, fui a Roma y Benedicto XVI me dio un reconocimiento especial. No era la primera vez que estaba en Roma, antes ya había ido para aprender a pelear contra el de abajo. ¿Y cómo fue eso? Así como el de arriba elige los suyos, el de abajo elige también. Todos tenemos un ángel de la guarda y también hay un demonio de la guarda, uno que está esperando por nosotros a toda hora. No conozco mi ángel, pero sí conozco mi demonio. La Madre María Elena me contó algo sobre usted, que usted es exorcista. Y sinceramente quiero que me diga qué opina sobre la siguiente historia que escribí. Es con base en un hecho de un compañero de mi hermano. A ver, yo conozco a la chica y conozco también a eso que la molesta. La chica solía vivir muy cerca de aquí, pasando la avenida Santa Rosa. No sé si es tal cual como se describe en el relato, yo solamente vi a uno de ellos. Olerlos, sentirlos, escucharlos, me cansé de hacerlo. Hasta ahora me sigue molestando y va a estar conmigo hasta que me vaya. ¿Y por qué pasa eso, padre? Vamos por donde todo comenzó. Después de que me ordenaron, pasaron 13 años hasta que tuve mi primer contacto con el demonio. Una mujer con su hija vinieron después de la misa a la iglesia. La hija había ido a ver la película del exorcista y quisieron jugar a la Ouija después de verla. No sabían qué hacer y nunca imaginé una cosa así. La primera vez que hablé con la chica, supe que no estaba todo perdido, por dentro,
algo me estaba diciendo que iba a poder con eso. Pedí ayuda a la diócesis, pero no había exorcistas. El obispo me preguntó si me podía hacer cargo, respondí que sí. Entonces me dio un libro de plegarias y de esta manera volví a mi parroquia. Hay una diferencia enorme entre posesión y acceso demoníaco. En la posesión, el individuo ha dado un sí expreso y tácito al demonio para que entre con permiso en el asedio. No es eso. El demonio acosa, tratando de vulnerar la voluntad de la persona. No entró y está por entrar, pero no entró. Comenzamos como pude y no pasó como en la película. La muchacha me decía que muchas cosas feas le decían cosas. Pedí que me dijera todo. A medida que escuchábalas. Oye, Ramón, esto es un aviso, siempre vamos a estar contigo. Esta perra solo sirvió para decirte eso. Y entre convulsiones y espantos, la muchacha quedó postrada por un largo rato y se levantó. En ese instante, se escuchó el aleteo de un ave pesada y el aullido de un perro. En la puerta de la iglesia había pelo de perro, así como plumas grandes y negras. Paranoia, cara a cara, mano a mano. Y eso que habló por medio de la chica, no volvió a aparecer. Sí, si lo hizo con Silvia, esa pobre chica fue la última, pero esos dos lo hicieron con varias. Las oportunidades a lo largo de los años no se van a ir y estamos unidos por una espiral. Varias veces, muchacho, la primera vez que los pude ver como son, ya era exorcista. Después de lo de la mujer y su hija, el obispo me envió a Roma a estudiar y entender el ritual del exorcismo. Aprendí mucho. Aprendí que la teoría y la práctica son otra cosa, no te preparas para ello. Eso depende de cada uno. No todos pueden ser exorcistas, no cualquiera puede soportar el miedo que se genera por tener al demonio al frente. Usted lo soporta bien, cada vez menos. Muchacho, cada vez menos. Ya estoy viejo y me estoy quedando sin fuerzas. La primera vez que los vi, porque son dos y no uno, fue en la casa, en el departamento de General Valera. Le habían alquilado a un matrimonio joven y llegaron a pedirme ayuda ya que habían escuchado ruidos raros y sombras a toda hora. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Apenas entramos en la casa, él comenzó a rezar y a rociar agua bendita por los cuartos. Cuando llegué a uno de los pasillos, la mujer comenzó a gritar aterrada. El marido se lo llevó a la vereda y quedé. Solo continué con los ritos y entonces vi por el rabillo del ojo izquierdo pasar fugazmente a dos figuras oscuras. Parecían estar encorvadas y pasaron por el comedor de la casa. ¿Eran ellos? Sí, eran ellos. Escuché un fuerte ruido en la cocina y me acerqué. Pasó lento, los vi por un segundo a los dos. Tenían el cuerpo cubierto de plumas, unos brazos largos y uno tenía la cabeza de un chancho, el otro era más parecido a un perro. Duró un segundo, dos, y se esfumaron frente a mis ojos. Antes de hacerlo, una voz gutural gritó en mi cabeza. Hola, y tuve miedo, sí, no puedo mentir, lo tuve como nunca antes en mi vida, sin embargo, seguí. Terminé los ritos a esa casa por casi un mes, iba 3 veces a la semana hasta que todo se tranquilizó. Nota del autor, para que entiendan un poco todo esto, la historia original Paranoia la conocí por medio de Rolando, un hombre aficionado a lo sobrenatural. Este conoció a Silvia en sus investigaciones y era compañero y hermano de Christian en la universidad. Mi hermano era un tipo grande, de unos 30 y pico años por ese tiempo. Uno busca ahí. Encuentra y Rolando, después del caso de Silvia, dejó de lado lo paranormal. Yo escuché la historia una vez de Christian y sus compañeros que habían hecho una reunión en la terraza de nuestro departamento. La noche se extendió y no sé bien en qué momento Rolando comenzó a contar su historia. Nadie lo interrumpió y solamente escuchamos atentamente. Dicho esto, retomamos. ¿Y qué me dice Silvia? Todavía la recuerdo, esa pobre mujer. En el 2013, una enfermera que solía ir a mi parroquia me pidió que viera a una paciente del hospital después que había. Llegado el momento, se iniciaron un montón de cosas raras. Se escuchaban aullidos, el fuerte aleteo de un ave. Silvia se ponía muy mal. Cada vez que llegaba la noche,
La muchacha estaba cada vez peor e intentó varias veces irse por su cuenta propia. Ya sabía que eran ellos, ya lo sabía. No me dejaron ayudar al muchachito que conociste, pero esta muchacha por lo menos la iba a intentar. Me presenté con Silvia. Inmediatamente supe que la cosa era muy complicada. Silvia había dado un sí y los demonios estaban dentro de ella. Se pudo hacer algo, padre, hice lo que pude. Sin embargo, hay cosas que no tienen solución. Silvia copuló con ellos, hubo una unión carnal y espiritual. Nunca había tenido un caso como ella. Los expulsé después de varios meses de ritual, pero no se fueron del todo, ahora están conmigo y los tengo atados, por decirlo de una manera. No me hacen nada porque no lo tienen permitido, no obstante, están ahí molestando y asustando a los que tratan de ayudarme, y Silvia está mejor que antes, pero solamente eso, tiene que acercarse a Dios, pedir ayuda y perdón, ya depende exclusivamente de ella. Y de nadie más, y si no lo hace, van a volver. Por el momento los tengo atados, la cosa será cuando ya no esté aquí. Me gustaría decir que hay una conclusión del caso, pero no la hay, solo esto que escribo en estos momentos. No conocía a Silvia ni me gustaría hacerlo. A Rolando no lo volví a ver más porque abandonó la carrera, se distanció del grupo de mi hermano. El padre Azar se fue de este mundo en diciembre del 2017, no sé si las cosas que tenía atadas se liberaron. Sinceramente, espero que no. El relato de Rolando y Silvia fue publicado originalmente en el 2016 en Taringa, luego en Facebook. Los hechos pasaron en el 2010 y en el 2013 sucedió lo de Esteban y el mano a mano de Azar con los demonios. ¡Qué bárbaro! Si no fuera por la Madre María Elena, no hubiera siquiera escuchado el nombre del cura viejo. Por Cristian conocí a Rolando y en la capilla de San Francisco llega a conocer el padre Asiar. Todo se relaciona con todo, ¿no? Y esto da bastante que pensar. Expediente y real, ¿qué te hace un buen escritor? Algunos dirán que es tu estilo y otros que es la estructura de la cohesión y la gramática. Por último, aquellos que aseguran que depende en gran medida de tu formación sí, en menor cabo creo que una buena preparación técnica te hace idóneo para escribir, creo que no es todo. En mi caso, considero sin lugar a dudas que la cosa gira en torno a la historia es el núcleo de todo su contenido en sí. Yo me considero un escritor egoísta porque cuando escribo, lo hago para mí, independientemente de si a terceros les gusta o no. Por ejemplo, con Brisa de Abril, yo sabía que la íbamos a romper. Porque a medida que le iba adaptando no paraba de llorar. Cuando fue para vídeo, Antonio y los demás miembros del equipo de edición también lloraron. Hay historias que tienen un no sé qué, algo que te genera una cosita en el pecho difícil de explicar. Ya está la esencia, generar emociones en otras personas. Cuando se logra eso, yo me doy por realizado. La historia siguiente es una de ellas, una anécdota que me relataron el año pasado, como siempre, me decía, ya la voy a escribir, y nada, hasta ahora que lo comparto. Verónica fue mi platónica en la universidad, una muchacha hermosa con la voz más tierna que uno puede imaginar, muy inteligente, con un gusto encantador para vestirse, trabajadora y muy estudiosa, una mujer para presentar a tu mamá. Desde que la conocí en primer año, me gustó. Sin embargo, nunca pasó nada. Me cansé de remar y, resignado, solo me quedó jugar la carta del amigo. Hoy somos muy buenos amigos. Estuvo cuando me recibí, cuando me dieron el título. Verónica es de las pocas personas a las que puedo llamar amiga, mi amiga. Recibió un jueves de mayo del 2023. Cenamos esa noche para festejar su logro y el otro día sería el festejo fuerte. Íbamos a hacer una buena previa en casa de Lucre, la mejor amiga de Verónica, comer algo, beber algo y al boliche de antemano, que solamente iba a cenar un rato porque el otro día tenía que ir a trabajar temprano. Lo que no me esperaba es que esa noche Verónica iba a blanquear la relación con un tipo con el que venía saliendo desde hace rato. Ella entendió todo, a mi amiga le gustaban los mayores. Marcos, el sugar daddy de Vero. Tiempo después, Lucrea confirmaría mis sospechas, mi amiga siempre tuvo algo con hombres más grandes que ella. Marcos era abogado y Verónica,
que ayer se conocieron en el Poder Judicial en el 2021, eran amigos con derechos, literal. Lo importante aquí es que Marcos llevaba trabajando desde el 2008 en la esfera judicial, en sus inicios como asistente de fiscal penal. La noche se iba extendiendo y llegaron un montón de gente conocida, saludos de rigor y a charlar. Markowitz estaba más solo que loco malo. Me acerqué para tirarle un centro y nos fuimos a fumar al patio trasero, tú, Ezequiel. Sí, el escritor, el mismísimo, respondí riéndome. La Vero siempre me habla de ti. Leí tu libro porque ella me lo prestó. No sé si da para contar algo ahora. No sé qué me dices. Otra cosa no podemos hacer, mi amigo, exclamé mientras daba un sorbo al vaso de Ferná que tenía en la mano. Una noche calurosa de un lejano 2010, Afel caminando de la mano por la vereda de un barrio capitalino de la provincia de La Rioja. La pareja llevaba 4 años de relación, se conocieron por medio de unos amigos en común, se gustaron y comenzaron algo. Saúl estaba convencido de que era el amor de su vida, Felicia pensaba lo mismo. Lo que no sabía la muchacha es que su pareja tenía planeado entregarle el anillo de compromiso desde hace tiempo, pero nunca había encontrado el momento perfecto. Un poco harto por su actitud, el muchacho decidió hacerlo y ya se arrodilló en una plaza, metió la mano en el bolsillo de su pantalón vaquero y extrajo una pequeña cajita. Antes de que Felicia pudiera asimilar las emociones y darle sí un. El tipo vino corriendo a ellos, y sin decir nada, sacó una punta y lo perforó en 4 ocasiones, hubieran sido muchas más de no ser porque las personas que caminaban por el lugar se involucraron rápidamente. Seguramente iba a continuar en la faena. Llegó la policía y la ambulancia, el tipo fue detenido, eso lo llevaron a la alcaldía y a Saúl lo terminaron llevando al hospital. Sobrevivió porque tiene un Dios aparte. A mí me tocó ir a tomar la declaración al agresor junto con el fiscal de turno, el tipo dijo llamarse Maximiliano, no quiso esperar al abogado de turno, cosa que se tuvo que hacer por igual, de todas maneras, el hombre pedía por Felisa, que quería que ella viniera para hablar y aclarar las cosas. Era tanta la insistencia que aceptamos contactarnos con la chica. Aquí es donde comienza lo raro, Felisa no sabía quién era, no lo conocía y nunca lo había visto en su vida, no sabía absolutamente nada de nada. Max se aseguraba y aseguraba que era pareja con Felisa desde hace 4 años y que había actuado de esa manera porque ella lo había engañado. La mañana del hecho salió para reunirse con Felisa. Como le había quedado la noche anterior, pero cuando llegó, estaba con alguien más. No soportó ver a su mujer de la mano de otro. Eso lo cegó y agarró un pedazo de hierro de un terreno baldío que había por el sitio, se acercó e hizo lo que hizo. El fiscal pidió averiguaciones y la policía lo hizo muy rápidamente. Feliz, Maxi no tuvo ningún tipo de relación. Los padres de Maxi no sabían quién era la chica ni estaban al tanto de que sus hijos tuvieron una relación amorosa desde hace 4 años. Esto convenció al fiscal de que el tipo estaba obsesionado con la chica y esta obsesión lo había llevado a actuar de esta manera. Salida rápida para caratular el hecho como una tentativa de homicidio. No obstante, Maxi parecía conocer hechos y cosas muy íntimas de Felisa, cosas y hechos que no podía conocer un acusador. El fiscal me delegó las visitas de Maximiliano y el tipo estaba arrepentido, pero seguía aseverando que tenía algo que ver con Felisa. Me aseguró miles de veces que lo que decía era cierto y que las pruebas estaban en un celular secuestrado. Pedí un informe detallado y en la galería se encontraban muchas fotos de Max al lado de Felisa. Eso no le iba a librar de lo que hizo, pero al menos era algo para trabajar. Llamé a Felisa para tomar su declaración y la mujer no me supo qué responder, ya que había varias fotos de ella al lado de Maxi. Comenta Maxi lo que estaba pasando y el tipo me seguía asegurando que ellos eran pareja, que entrara a su Facebook y revisara su muro y efectivamente en el Face de Maximiliano había fotos de Felisa, había comentarios de ella y como. En la zorza del postre, en el muro de Maxi figuraba que estaba en una relación con Felisa. Cuando cliqueabas en el nombre de la mujer, ibas a su muro, pero ahí figuraba que estaba de novia con Saúl. Lo más raro de todo es que las fotos de Felisa donde aparecía con Maximiliano eran idénticas a donde salía con Saúl, o sea, la misma mujer, los mismos lugares,
pero dos hombres distintos. Lo hablé con el fiscal y este me dijo que no me involucrara más que de leerme unos favores y un policía analizó las fotos. Todas las fotos eran originales y no estaban editadas. Maxi fue condenado a 3 años y medio de prisión efectiva, la sacó barata porque Saúl no murió y estuvo complicado, pero sobrevivió. Max y yo continuamos con las visitas en la cárcel, entre los dos tratábamos de indagar qué había pasado. Era mucha cosa que nos tenía en vilo a los dos, una cosa rara. Lamous el día anterior a los hechos. Maxi llegó muy cansado a su casa, se bañó, comió algo y se acostó a dormir. El día siguiente todo era normal, salvo por la ubicación de los muebles, cosas como la mesita de luz que debía estar del lado derecho y ahora estar en el lado izquierdo. ¿Qué es lo que opina un viajero de realidades? Quizás respondí corto porque nos quedamos tanto tiempo platicando que se nos fue la hora. La banda ya deseaba irse al boliche y yo me tenía que ir a dormir para trabajar temprano al día siguiente. Hemos llegado hasta el final de esta tercera parte, les agradezco enormemente el acompañarnos. Si habrá una cuarta parte o no, bueno, el tiempo lo dirá, pero no cabe duda de que nuestro amigo Bocatus va a seguir teniendo algunas. Las experiencias de terror de primera mano solamente serán cuestión de espera.